es en las palabras ni es en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme mi Getsemaní, fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Le damos un saludo muy especial a nuestros hermanitos que están conectados. La invitación de nuestro Señor Jesucristo a escuchar este espacio lleno de sabiduría, enseñanza y bendiciones. Hoy escucharemos la vida de San Carlos Borromeo, obispo, donde nos enseña que el tiempo es muy valioso, que no lo debemos desperdiciar y sacarle el mejor provecho para nuestra vida espiritual. Saludamos a nuestros hermanitos de comunidad con los que compartiremos este espacio, el Santo del Día. Abrazos, bendiciones en Cristo Jesús. Bienvenidos. Hermanitos, gusto en saludarlos, reciban un cordial saludo en el amor de Jesús y de María y sean bienvenidos una vez más a este hermosísimo espacio, el Santo del Día. Hoy con la alegría de compartir la biografía de nuestro santo, San Carlos Borromeo. De manera que invitados todos a disponer el corazón, a estar muy atentos, a reflexionar sobre esas virtudes que el Señor nos regala a través de este hermoso santo. Reciban de todo corazón el abrazo en Cristo Jesús y María Santísima. Quiero saludar también y hacer extensivo ese saludo a mis hermanos de comunidad con los cuales comparto este hermoso espacio de oración. Entonces, quedemos atentos y unámonos a escuchar con fe y con devoción toda esta hermosa experiencia. Dios los bendiga. Bien, mis queridos hermanos, una vez más el Señor nos regala esta oportunidad de poder compartir este espacio de oración del Santo del Día. Le doy a todos una cordial bienvenida, al igual que a estos hermanos que el Señor me ha regalado para compartir este espacio, pidiéndole al Señor que nos regale la docilidad, la obediencia y que podamos albergar en nuestro corazón esta enseñanza a través de la historia de este santo maravilloso de nuestra iglesia. Sean todos bienvenidos. Pedimos la presencia del Espíritu Santo para que tome nuestros pensamientos, nuestra mente, todo aquello que nos genera dudas, todo aquello que no nos deja escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, que tome nuestro corazón, que tome esos sentimientos encontrados de tristeza, de amargura, de preocupaciones por las deudas, por las situaciones, por los afanes de la vida, que nos alejan espiritualmente del Padre. Que en este momento el Espíritu Santo tome nuestras mentes, abra nuestros oídos, nuestro pensamiento para escuchar la voz de Dios, que tome nuestros corazones, los llene de amor y de misericordia, que los llene de alegría, Señor Jesús, Santo Espíritu de Dios. Toma en este momento las preocupaciones de las personas que están escuchando, sus afanes, sus tristezas, todas sus circunstancias, que tome sus proyectos, las decisiones que quieren tomar, que tomemos esa vida de San Carlos Borromeo como ejemplo de vida espiritual, que tengamos esa fortaleza, esa fe firme en que nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo siempre nos acompaña a solucionar todo aquello que humanamente no podemos solucionar. Te pedimos esa presencia, Santo Espíritu, toma en este momento todo nuestro ser, toda nuestra humanidad, para que al servicio de nuestro Señor Jesucristo nos lleve a la santidad junto con San Carlos Borromeo.
Gracias, Espíritu Santo, por estar en este momento con nosotros. Amén. San Carlos Borromeo, obispo, 1538-1584. San Carlos, cuyo nombre significa hombre prudente, ha sido uno de los santos extraordinariamente activos a favor de la Iglesia y del pueblo, que sobresale admirablemente. San Carlos Borromeo, un santo que tomó muy en serio aquella frase de Jesús: quien ahorra su vida la pierde, pero el que gasta su vida por mí la ganará. Murió relativamente joven porque desgastó totalmente su vida y sus energías por hacer progresar la religión y por ayudar a los más necesitados. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo, y que a todo sacerdote y a todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer, en vez de tener tiempo de sobra para perder. Carlos Borromeo nació en el norte de Italia en el año 1538 de una familia importante y rica. Estudió Derecho Civil y Derecho Canónico en Pavía. Siendo muy joven, su tío, el Papa Pío IV, lo llamó a Roma para ser secretario de Estado en el Vaticano. Siempre tenía una opinión clara y precisa. Su actitud fue siempre firme y era muy constante en la ejecución de sus proyectos. Como ha comentado un biógrafo, jugó un papel importante en convencer a Pío IV para continuar el Concilio de Trento, que buscaba acabar con la corrupción de la Iglesia del siglo XVI, asediada por el protestantismo. Siguiendo ese consejo, en 1563, Borromeo comenzó y supervisó la escritura de una nueva edición del Catecismo, reescribió los textos litúrgicos y la música y comenzó a aplicar la reforma clerical en Roma. Pío IV lo nombró arzobispo de Milán, pero lo mantuvo en Roma para la realización de una multitud de funciones oficiales, deseosos de ser fiel a las indicaciones del Concilio de Trento. Borromeo presionó hasta que se le permitió residir en su diócesis en 1566. Cuando Borromeo llegó a Milán, se encontró con un panorama desalentador. Milán era la arquidiócesis más grande de Italia, con más de 3.000 sacerdotes y 800.000 fieles, pero tanto el clero como los fieles se habían desviado de las enseñanzas de la Iglesia. La venta de indulgencias y posiciones eclesiásticas eran frecuentes. Los monasterios estaban de cabeza. Muchos religiosos eran perezosos, ignorantes y libertinos, y algunos incluso no sabían cómo administrar correctamente los sacramentos. La ciudad no había tenido un obispo residente en los últimos 80 años. Borromeo convocó inmediatamente un sínodo de sus obispos para empezar la situación. Para comenzar a ser un buen ejemplo, Borromeo redujo al mínimo su personal doméstico, prohibió a sus sirvientes aceptar regalos y vendió algunas de sus propiedades para ayudar a alimentar a los pobres. Comenzó a predicar en iglesias y monasterios, cambiando la exhortación con la intimidación. También corrigió a los laicos, reduciendo las diversiones del domingo y exigiendo a todos los maestros que deben profesar la fe. Viajó por toda su gran arquidiócesis, incluso aventurándose en las montañas de Suiza para visitar a sus sacerdotes. En una ocasión, un sacerdote que no estaba de acuerdo con su afán de reformar la iglesia, le cerró la puerta en la cara. Siempre interesado en la educación religiosa, Borromeo estableció las cofradías de la doctrina cristiana para enseñar religión a los niños. La organización creció sorprendentemente y llegó a contar con 740 escuelas, 3.000 catequistas y 40.000 estudiantes en las escuelas dominicales.
Por su trabajo en la formación de sacerdotes se le reconoce como el más activo e innovador del seminario católico. El rigor de Borromeo le trajo algunos enemigos. Antes de que partiera para Milán, mientras supervisaba la reforma en Roma, un noble dijo que esta última ciudad ya no era un lugar para disfrutar o para ir a hacer fortuna. Carlos Borromeo va a tener que proponerse rehacer la ciudad de pies a cabeza. Con ello se refería al entusiasmo del reformador que después de Roma corregiría todo el mundo. Una vez que Borromeo llegó en su propia diócesis, tuvo que excomulgar y encarcelar a algunos nobles milaneses, incluyendo algunas autoridades civiles que desafiaron a sus nuevas políticas. Algunos milaneses se quejaron ante el Papa del excesivo rigor de Borromeo, pero el arzobispo siempre demostró que tenía razón. Cuando ordenó la reforma de una orden religiosa rica y corrupta, los Umiliati, sus enemigos intentaron asesinarlo. Borromeo en general mostraba su saludo amable, por lo que el pueblo lo amaba. Durante una plaga en 1576, permaneció en la ciudad al cuidado de los enfermos. Ordenó que muchos de los adornos ostentosos de las iglesias se retiraran y se usaran para confeccionarles ropa a los indigentes. Durante una hambruna, se endeudó para alimentar a más de 60.000 personas. En tiempos más ordinarios le gustaba recorrer la ciudad rezando con el pueblo. Fundó hospitales, escuelas, orfanatos y otras instituciones de caridad. Fue enérgico, reformista que siempre interpretó de la forma más austera y estricta posible los decretos del Concilio de Trento. Carlos Borromeo fue un instrumento de la revitalización de la Iglesia durante la Contrarreforma. Su obra, se dice, le otorgó nueva confianza a una Iglesia en problemas. Murió en 1584 a la edad de 46. Cansado de sus trabajos, fue canonizado en 1610 y es el santo patrón de los catequistas. Qué alegría, queridos hermanos, la que hoy nos regala el Señor Jesús a través de la historia de este santo de nuestra Iglesia Católica, San Carlos Borromeo. Un hombre que con su ejemplo nos enseña hoy a trabajar por la Iglesia, a tener siempre en nuestro corazón y en nuestra mente el deseo de defender nuestra Iglesia, de evangelizar, de ser humildes, sencillos, de desgastar nuestra vida por evangelizar y por llevar a los pies de Jesús muchas almas, de saber que nuestra fe debe cada día defenderse con criterios y argumentos concretos, pero en especial defender nuestra fe con el testimonio de vida. San Carlos Borromeo, como lo acabamos de escuchar en la historia que relata su vida, fue siempre un luchador en colocar las cosas en orden en referencia a la Iglesia, en convocar siempre a que hay que educar a aquellos que desconocen las riquezas de nuestra Iglesia y que a pesar de las debilidades que ella concentra en algunas oportunidades, el Señor siempre da la sabiduría, la inteligencia para enfrentar esas situaciones adversas que la misma Iglesia padece, para sacar a la luz todo aquello que está mal y poner en orden las cosas. Me impresiona muchísimo porque dice la historia que acabamos de escuchar que siempre tenía energía suficiente desde lo humano para desgastar su vida por ayudar a los demás, pero también porque la iglesia se mantuviera en pie, para que la doctrina que la iglesia lleva, que es la doctrina del Señor Jesús, el amor de Dios, se mantuviera siempre en concreto orden. Dice que se desgastó por que hubiesen catequistas, porque los sacerdotes se prepararan bien y porque siempre vivieran con lo necesario, es decir, rescatando la humildad y la austeridad, pero que ante todo siempre había que tener el carácter fuerte, donde
había que denunciar el pecado, pero el amor y la gracia para darle a aquellos que lo necesitaban, para llevar también almas al Señor, para llevar a los pies del Señor a aquellos hombres y aquellas mujeres que sin duda alguna necesitaban del amor de Dios. Qué experiencia tan maravillosa para que nosotros podamos aprender a que hay que tener nuestro carácter cimentado en la fe, en saber que la iglesia necesita de nuestro apoyo y que nosotros necesitamos cada día más de la iglesia. A saber que no basta a veces con desgastarnos en lo poco y quejarnos a veces porque hacemos mucho. No. San Carlos Borromeo nos enseña hoy que más vale que no nos alcance el tiempo para hacer las cosas. Y que no nos alcance el tiempo para hacer las cosas no significa que malgastamos más el tiempo haciendo las actividades que tengamos que hacer, no, sino que siempre hay una lucha constante por no desocupar nuestra mente, por no desocupar nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar. Ya sabemos que cuando nuestra mente está desocupada, el enemigo aprovecha para colocarnos malos pensamientos, para atacarnos en aquello que somos débiles y llevarnos a desagradar a Dios. Hoy San Carlos Borromeo nos enseña a estar ocupados, pero estar ocupados no en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios. A ser unos luchadores incansables por nuestra iglesia, a saber que hay mucha gente que necesita escuchar la palabra de Dios, a saber que hay mucha gente que necesita que se le anime, que se le consuele, a saber que nuestra iglesia, aún en medio de sus debilidades, necesita de nuestra ayuda, necesita que cada día testimoniemos más que Jesús vive, que necesita que cada día más nosotros seamos testigos de que el Señor transforma la vida con carácter, con la verdad, con la transparencia. Pidámosles pues, hermanos, al Espíritu Santo que nos conceda la gracia y las virtudes de San Carlos Borromeo, hombre prudente, pero hombre con carácter fuerte para afrontar y para denunciar aquello que estaba mal, pero para anunciar el amor del Señor, para siempre ser ese luchador incansable por la iglesia, por su doctrina. Que nos conceda la gracia de amar a nuestros hermanos, que nos conceda la gracia de ser humildes y sencillos, y que nos conceda la gracia de no cansarnos nunca por seguir la obra del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De haber escuchado esta hermosa lectura de San Carlos Borromeo, obispo cuyo nombre significa hombre prudente, que fue un santo extraordinario y activo a favor de la iglesia y del pueblo, que se toma muy en serio la frase de nuestro Señor Jesucristo que dice: quien ahorra su vida la pierde, pero aquel que gasta su vida por mí la ganará. Dice que él murió relativamente muy joven, que fue muy activo en la Iglesia Católica, que él estudió Derecho Civil y Derecho Canónico y fue llamado por su tío el Papa Pío IV a que fuera su secretario del Estado Vaticano en Roma. Dice que siempre tenía una opinión clara y precisa y su actitud siempre fue firme y constante, algo que nos falta a nosotros como católicos, la constancia. Nosotros siempre buscamos es como títulos dentro del mundo, pero no buscamos servir con esos títulos a los demás. Nosotros como padres muchas veces somos llamados por nuestro Señor Jesucristo a que a través de esta condición sirvamos a la sociedad. ¿Cómo le podemos servir nosotros a la sociedad? Educando hijos en la doctrina de la Iglesia Católica, en la espiritualidad, que es lo que más nos cuesta. Nosotros en la constante de la vida estamos colocando más importancia a la vida material, a dejarle cosas materiales a los hijos, que decimos que si no estudian X o Y carrera, pues no son nadie en la vida. Si no hacen lo que muchos queremos que ellos hagan, tener títulos y tener dinero, porque uno manda a estudiar en este momento, uno apoya a los hijos a estudiar es para que consigan dinero, pero nunca los apoyamos en esa vida espiritual. Vemos que fue un sacerdote muy joven, que desde joven tuvo
una actividad en la Iglesia Católica, vemos que nuestro Señor Jesucristo ve esas fortalezas para que le sirva a Él. Dice que en 1563, en el siglo XVI, el Papa lo nombra obispo de Milán, pero lo mantiene en Roma, pero su deseo siempre fue servir a su diócesis, algo que no podía hacer hasta que al fin le dieron esa opción en 1566 cuando él llega a Milán, y que se encuentra dice que con un panorama desalentador. Dice que Milán era una arquidiócesis muy grande en Italia, de pronto una de las más grandes, con más de 3.000 sacerdotes y 800.000 fieles. Pero tanto el clero como los fieles se habían desviado de las enseñanzas de la Iglesia. Los sacerdotes se habían dedicado a la venta de indulgencias y posiciones eclesiales eran frecuentes. Los monasterios estaban en cabeza de muchos religiosos que eran perezosos, ignorantes y libertinos, pues vemos que la Iglesia Católica en ese momento estaba en un declive, como de pronto lo puede estar ahora, pero nosotros como servidores de la Iglesia no ayudamos a nada. Antes ayudamos con la crítica, no ayudamos a nuestros sacerdotes, como que delante del sacerdote somos unas personas y ya cuando no está con nosotros ya como que empezamos con la criticadera, pero nunca somos esas personas que construyen, sino esas personas que destruyen. Somos esas personas que, como dice, que somos religiosos perezosos. Dice que la ciudad en ese tiempo, hacía 80 años, no tenía un obispo residente, y creo que eso fue lo que lo llamó nuestro Señor Jesucristo, y Él convocó un sínodo para sus obispos para enderezar la situación de la Iglesia. Vemos que para esto no fue difícil, no fue fácil, porque muchos de sus colaboradores, muchos de sus sacerdotes, como que también, pues, ¿a quién le gusta que le llamen la atención? A nosotros no nos gusta que nos llamen la atención. A veces también somos distraídos, a veces no tenemos ese valor para defender la fe como la defiende Él. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo, a través de la vida de San Carlos Borromeo, nos enseña muchas cosas, nos enseña a ser fieles, nos pide que seamos correctos, nos pide que no desviemos nuestra vida espiritual, sino que la enderezcamos siempre en busca de la santidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado vidas de los santos, pero sencillamente, como dicen nuestros padres, nos entran por un oído y nos salen más rápido por el otro? No prestamos atención, no tenemos ese oído de discípulo para escuchar y poner en práctica lo que nuestro Señor Jesucristo a través de la vida de los santos nos quiere explicar, quiere que busquemos esa santidad. Y Él en estos tiempos de crisis social, de crisis política, de crisis religiosa, Él como que busca la forma de que nosotros lo busquemos. Vemos en estos tiempos, con esta pandemia, qué es lo que busca nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que busca el Padre Celestial, que acudamos a Él. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos colocando nuestras esperanzas en el presidente, en el alcalde y en los científicos. Vamos a la iglesia, vamos a misa, es como por cumplir un requisito, como por cumplir nomás, y ya cumplimos con eso y pensamos que eso es lo que nos va a llevar a la santidad. ¿Cuántos servidores de nosotros como servidores somos perezosos? Nos gusta es que nos miren como que, uy, aquel sirve en la Iglesia Católica, qué chévere. Entonces la vida de San Carlos de Borromeo, esta lectura que ojalá la podamos hacer y meditarla en nuestras casas, que es la invitación también que queremos hacer, que nosotros también en nuestras casas volvamos a leamos la vida de los santos, volvamos a retomar estas enseñanzas para ver qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Pues podríamos hablar mucho más de San Carlos Borromeo, pero ya el tiempo es corto, entonces los quiero invitar a que sigan escuchando la emisora,
a que vuelvan a retomar todas estas lecturas de los santos para así edificar nuestra vida espiritual, nuestra vida material y siempre en busca de la santidad, siempre obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo y seamos prudentes como San Carlos de Borromeo, pero no perdamos la fe ni la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bien, queridos hermanos, pues acabamos de escuchar esta hermosísima biografía de San Carlos Borromeo, un hombre con una tenacidad extraordinaria, con una fortaleza, un hombre de alcurnia, un hombre distinguido de familia, de grandes recursos, muy acomodada, y justamente pues vemos cómo el Señor pone su mirada en él y lo va guiando, lo va dirigiendo, lo va orientando. Y vemos también pues cómo pues el testimonio de la familia es importante, porque su tío era el Papa. Entonces vemos cómo el testimonio de los mayores nuestros en la familia pues van también iluminando la vocación y van mostrando también un testimonio que ayuda a que también tomemos esa decisión de irnos encaminando, aunque el Señor va llamando como Él a bien desea y a bien lo considera. Pero qué bonito que también San Carlos pues abrió su corazón, se dispuso y pues hizo sus estudios, se preparó y recibió su ordenación sacerdotal y de inmediato fue a trabajar porque su tío, que era el Papa, pues lo nombra secretario de Estado y lo pone a trabajar, y él también pues llega con buenas ideas, con grandes luces del Espíritu Santo, sobre todo porque la iglesia en ese momento pues está atravesando una crisis bastante fuerte, y es ahí donde justamente viene la gracia de Dios y toma a este hombre para que se retome el Concilio de Trento, que había quedado ahí en un intermedio y que faltaba pues tomar algunas conclusiones y algunas decisiones de cara a la circunstancia que se vivía, la reforma que generó pues la situación de Martín Lutero, que generó el cisma y dividió la iglesia, y entonces pues eso era bastante delicado. Pero surge este hombre iluminado por el Espíritu Santo y bueno, su tío lo nombra pues secretario de Estado ya después de su ordenación, y él empieza a insistirle en esa tarea de continuar con ese concilio, y es hermoso ver que esa capacidad de perseverancia, de servicio, de amor, de dedicación para el bienestar no solamente de una ciudad, sino también de toda la iglesia. Entonces eso es importantísimo porque este hombre llega iluminado por el Espíritu Santo para ayudar a insistir en la continuidad de todo este trabajo, y es cuando justamente se empieza a elaborar todo ese hermoso catecismo de la Iglesia Católica y se empiezan a desarrollar todas esas escuelas catequéticas maravillosas que ayudaron muchísimo en la formación de la doctrina de la Iglesia Católica, como hoy también lo estamos necesitando. Hoy también se necesita que sigamos haciendo la tarea de formación de catequesis, de doctrina de la Iglesia Católica, porque muchas veces no conocemos la Iglesia tristemente, y es donde debemos cuestionarnos: oiga, ¿yo conozco mi Iglesia o no la conozco? Porque por ese desconocimiento pues no la amamos como debemos amarla. Cuando uno conoce su iglesia, cuando uno conoce lo que ama, pues lo ama mucho más, porque ya sabe uno qué es, cómo es y para qué es, cuál es la función de la iglesia, pues la evangelización. Pero se necesita mirar la historia, se necesita mirar también qué acontecimientos han ocurrido, qué está pasando actualmente, y él pues tenía esa sabiduría para leer también los signos de los tiempos. En ese momento pues la crisis era bastante aguda por la reforma que había generado justamente Martín Lutero. Entonces era una situación bastante difícil, y pues el Espíritu Santo lo ilumina y vemos cómo eso empieza a tomar fuerza y cómo eso empieza a desarrollar cuántas escuelas de catequesis y cuántos catequistas y cuántos alumnos, montones, gracias a Dios. Todo eso era gracia de Dios. Por eso vemos que se cumple lo que el Señor le dijo a Pedro cuando lo nombró papa, cuando le dice: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ni el poder del infierno la podrá destruir. Porque ahí, con esa división de la Edad Media, de la reforma de Martín Lutero, era para tratar de acabar la iglesia. El enemigo lo utilizó, pero viene el Señor y manda también sus angelitos, y mandó a San Carlos Borromeo, que ayudó también en esa tarea de dar a conocer la doctrina, de conocer lo que
lo que es la iglesia, y entonces la gente también reacciona y así, no, pues conociendo la iglesia ya las cosas cambian. Por eso nosotros estamos llamados como laicos, como bautizados, como miembros de la iglesia a formarnos, y no solamente a formarnos doctrinalmente, sino también espiritualmente, porque no podemos quedarnos con el conocimiento. Muchas veces nos pasa eso también, nos formamos en un conocimiento, pero ese conocimiento, si no lo ponemos al servicio de los demás, es decir, si no lo compartimos y si no lo hacemos parte también integral de lo que es un testimonio en la vida espiritual, pues no nos va a servir tampoco de nada. Entonces es realmente importante que nosotros hagamos ese servicio y lo hagamos con amor y con dedicación como San Carlos Borromeo. Fijémonos cómo el Papa lo nombra después arzobispo de Milán, y él pues inicialmente no puede desplazarse a su sede arzobispal, a su palacio arzobispal, porque el Papa le pide que se quede ahí en Roma para seguir desarrollando todo el proyecto y todo lo que está desarrollando de cara a las conclusiones del Concilio de Trento. Entonces, pues obviamente lo necesitaba ahí en esa tarea, pero él desarrolla toda su labor lo más pronto posible y le exige pues al Papa que necesita ir a su sede apostólica, porque además de todo eso, pues 80 años sin haber tenido un obispo oficial, pues claro, había un bache bastante grande. Y llega y toma cartas en el asunto y empieza a visitar justamente pues su diócesis, las parroquias, la cantidad de parroquias que tenía y que era con límites con Suiza y todo eso, que era una diócesis, perdón, bastante grande, una iglesia particular muy grande. Y es donde justamente vemos la labor de un obispo, toda su tarea de caridad, de endeudarse por los que necesitan alimentarse, trabajar para que las cosas de las telas que tenían allá sirvieran para los indigentes, o sea, las obras de caridad. Fíjese cómo este hombre nos muestra a través de las obras de caridad, los enfermos, los necesitados, los que están con hambre. Pues esa es la tarea de la iglesia, eso es lo fundamental y lo esencial, porque eso es lo que verdaderamente hace que se muestre a Cristo, porque la esencia de la iglesia son las obras de misericordia. Eso es lo fundamental, que si veo a alguien con hambre, que yo le comparte, si hay algo con sed, yo también, que si tengo algo que no esté utilizando, pues debo compartirlo. ¿Cuántas cosas tenemos muchas veces en las casas guardadas, de ropa, de zapatos, de cosas que no utilizamos, pero lo que yo no utilizo, otro lo necesita, hermanos? Por eso es importante el compartir. Y vemos cómo toda su labor en la arquidiócesis de Milán pues da unos frutos extraordinarios. Da unos frutos porque eso es lo que necesitamos, ser perseverantes, ser abnegados, ser dedicados, ser consagrados como este hombre. Por eso es el patrono de los catequistas, porque justamente pues enseñó lo que es la catequesis. Y tenemos que retomar mucho eso en estos tiempos actuales que vivimos, catequizar muchísimo más, crear muchísimas más escuelas catequéticas desde la casa, por supuesto. Papá y mamá catequizando los niños, nosotros mismos siendo los responsables de eso, porque eso no se lo podemos delegar ni al colegio, ni a la parroquia, ni al Estado, mucho menos. Eso es tarea de nosotros como papá y mamá, porque eso es de la naturaleza humana. Papá y mamá somos los responsables de la educación de los hijos y es donde tenemos que hacer nuestras catequesis desde ahí, enseñarles a santiguarse, a persignarse, cuál es el credo, qué es la vida de fe, y obviamente pues eso se acompaña con el testimonio, ¿no? Hay que enseñar las oraciones y todo eso, pero también que lo vean a uno, que uno también tiene la presencia del Espíritu Santo y el amor de Dios para amar a la esposa, para amar al esposo, a los papás, el servicio a los hermanos, a los enfermos, a los necesitados, que lo vean a uno compartir, que lo vean a uno servir a los demás. Eso es lo esencial. Por eso pidámosle al Señor que nos conceda estas virtudes de San Carlos Borromeo para que nosotros también podamos dar testimonio en este siglo XXI de lo que Él hizo en el siglo XVI. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este espacio del Santo del Día y te pedimos que coloques en nuestro corazón la prudencia, el carácter, las ganas de educar, las ganas de evangelizar y defender la iglesia, como lo hizo San Carlos Borromeo. Danos, Señor, un corazón de carne, para que tu palabra, para que tu mensaje se pose en nosotros. Y de esa misma manera que lo hizo San Carlos, podamos anunciar que tú eres un Dios de amor, podamos defender la fe, defender la iglesia.
Danos, Señor, hoy ser agradecidos por esta maravilla de historia que nos has regalado a través de este santo, y que todas sus virtudes podamos colocarlas en práctica para anunciar que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios de amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, que nos ayude, que interceda por nosotros, para que nuestro corazón cambie, para que busquemos, como San Carlos de Borromeo, no títulos en la iglesia, sino busquemos no solo salvarnos nosotros, sino salvar a nuestros hermanos. Que la Virgen Santísima nos ayude e interceda porque seamos cada día mejores cristianos, porque seamos mejores padres, mejores hombres para la sociedad, que siempre estemos en busca de la santidad, Madre Santa, que no perdamos ese horizonte, que no perdamos la fe en nuestro Señor Jesucristo y que pongamos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todos nuestros proyectos, todos nuestros sueños y metas en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que no perdamos la esperanza, que siempre sigamos a nuestro Señor Jesucristo y que la vida de los santos como San Carlos de Borromeo nos sirva para edificar cada día más nuestra familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Carlos Borromeo, ruega por nosotros. San Carlos Borromeo, ruega por nosotros. San Carlos Borromeo, ruega por nosotros. Bien, queridos hermanos, muchísimas gracias por estar atentos como siempre a este hermosísimo espacio del Santo del Día. Hoy, que estas hermosas enseñanzas que nos regala San Carlos Borromeo de perseverancia, de anunciar, de dar testimonio, de evangelizar, que es la tarea principal de nosotros los bautizados, pues que la llevemos a cabalidad, que nos quedemos con ese regalo maravilloso y que seamos perseverantes y constantes en conocer la iglesia y en difundirla. No podemos solamente conocerla y quedarnos ahí, hay que anunciar, hay que compartir. Por eso, muchas gracias por su fidelidad, les enviamos un abrazo muy especial en Jesús y María, y a mis hermanos de comunidad también, deseándoles que Dios los bendiga, que la Virgen los proteja y que este día San Carlos Borromeo interceda por ustedes y por todos nuestros oyentes, para que seamos verdaderos hijos y testimonios del amor vivo y presente de nuestro Señor Jesucristo, evangelizando con nuestro testimonio. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este espacio de oración del Santo del Día, pidiéndole al Señor y a la Santísima Virgen María que nos permitan cultivar las virtudes de San Carlos Borromeo, este santo maravilloso de la Iglesia Católica. Decirles que sigan sintonizando nuestra emisora católica Sánate Tú en todos los espacios de oración que edifican nuestra vida y que nos ayudan a seguir este camino hacia el cielo. Que el Señor les bendiga y la Virgen les acompañe. La invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo a través de la vida de este maravilloso santo, San Carlos Borromeo, es a servir, a ser fiel, a tener siempre la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, que Él todo lo puede, que Él todo nos lo concede, pero siempre obedeciéndole, siempre cumpliendo sus normas, sus mandamientos. Gracias a los hermanitos también que estuvieron conectados con nosotros, a nuestros hermanitos de comunidad que nos acompañaron a compartirles este espacio. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, abrazos en Cristo Jesús, y la invitación es a que sigan conectados con la emisora católica Sánate Tú, la emisora de la fe.